que fue un poco fundamental a la hora de la sentencia. ¿Cuál era la relación con Van der Broele y por qué lo señaló? Bueno, yo creo que me señaló porque le pagaron. Eso tal cual lo estabas describiendo vos. No hace falta ya discutirlo más porque está en papeles oficiales del Ministerio de Justicia de Garabano. Un Ministerio de Justicia que se ocupaba de condicionar y de articular con el Poder Judicial, porque aquellos que dicen que defienden la República, en realidad fue la etapa en la que menos independencia del Poder Judicial hubo, ¿no? El propio presidente Macri decía que si no le gustaban los jueces había que cambiarlos, cosa que sucedió y tiene que ver con esta causa, Juan, porque vos fijate lo siguiente, ¿no? Hoy estamos sabiendo que el juez Moro, que disfrazado de juez metió preso a Lula para después sentarse como ministro del gobierno que él ayudó a que ganara una elección en forma totalmente irregular, metiendo preso a un opositor. Bueno, hoy ya se está sabiendo que parte de la Corte de Brasil pide que se puedan haber cruces de teléfonos del juez Moro. Y es igual que el caso de Bertuzzi. Bertuzzi fue el presidente del tribunal que me condenó. Vos sabés que Bertuzzi es uno de los 3 jueces que no se presentaron al Senado de la Nación. El presidente de la Nación mandó 10 pliegos al Senado de la Nación para revisar cosas que había hecho Macri en forma arbitraria. Uno de los 3 que no fueron fue Bertuzzi, o sea, de los 10 que mandó, 7 fueron. Y no fueron los que no podían explicar adelante de las senadoras y senadores lo que habían hecho cuando actuaron como jueces, pero en realidad articulando con el Poder Ejecutivo. Entonces, hay una causa en este momento, que es la causa de la mesa judicial de Garabano, que yo creo que Bertuzzi es el broche de oro de esa causa, porque Macri desplazó a algunos jueces, los obligó a renunciar, los apretaron, y para poner a personas como Bertuzzi. O sea, no se explica por qué sacaron a algunos, sino es para entender que era para poner a jueces como Bertuzzi, porque Bertuzzi cobró mi sentencia con un lugar en la Cámara Federal que le dio Macri, y por eso no fue al Senado, porque no podía explicar lo que hizo. Lo denunciamos ya en el momento que sucedió, porque venía saliendo en los diarios que este hombre Bertuzzi iba a ser premiado por Macri por mi condena, que es una condena que te imaginas, tiene 900 páginas porque es inexplicable. Lo que se puede explicar se explica en muy pocas líneas. Entonces, este es el grado, digamos, de institucionalización del lawfare que hizo Mauricio Macri y que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, venía denunciando ya desde su campaña presidencial, así que no puede sorprender a nadie lo que viene expresando en estos días, ¿no? Claro. Ahora, en las distintas instancias el fallo fue ratificado. ¿Se identifica como que en todas las instancias se participó o hay partícipes de ese lawfare, o más bien se identifica a la Corte Suprema como aquella instigadora, si se quiere, de esta causa? Digo, porque es cierto también que en las distintas instancias el fallo fue ratificado, ¿o me equivoco? En una sola instancia. Hay un fallo que fue ratificado en una instancia. Claro, y después la Corte rechaza... De una manera que parece que hubiera habido cientos de instancias. Hubo un fallo, que el presidente fue este hombre Bertuzzi, y después fue ratificado por casación. Cuando nos presentamos a la Corte para decirle que había sido un fallo arbitrario, que no hay pruebas, no hay una sola prueba de lo que se dice, solamente están los dichos de periodistas y los dichos de Van der Broele, porque no hay una sola prueba material que sustente lo que se dice en ese fallo. La Corte Suprema ni siquiera se dignó a revisarla, pero acá hay otro dato que es muy importante, Juan. Mirá, en poquitos meses la Corte Suprema le aplicó lo que se llama el 280, es decir, no lo vamos a mirar porque no se nos canta. Claro, a eso iba mi pregunta en realidad. Claro, pero mirá lo siguiente. Vos sabés que, por ejemplo, hay un fallo con la misma cantidad de instancias por el asesinato del joven Frolian Avellaneda, un joven de 14 años que fue asesinado por Verplatzen y por Gómez en el año 77. ¿Sabés desde cuándo está en la Corte para revisarse? ¿Hace Desde cuánto? junio del 2013.
Entonces, ¿por qué se apuraron tanto para aplicarle un 280 a este caso y no miran el caso de Verplatzen y Gómez, dos genocidas que tienen durmiendo en la Corte justamente para no darle sentencia definitiva? Porque Sí. hay que ver que la Corte no funciona en forma arbitraria, siempre para el mismo lado. No, El 2 por 1 de los y agrego un paréntesis nada más. Tampoco hay tapas de diarios que le hagan seguimiento a esa causa y que terminen diciendo finalmente después de X cantidad de tiempo siguió así. Por eso, Por supuesto, porque es el mismo diario que el día del golpe del 76 puso total normalidad en la tapa del diario. Claro. Entonces hay que entender que lo que está en juego sigue siendo lo mismo. Fíjate, hace 10 días también la Corte tomó un caso, en vez de aplicarle un 280, para anular la sentencia a 2 civiles que habían participado del genocidio, que también tenían la misma cantidad de instancias. Sin embargo, la Corte anuló la sentencia. Quiere decir que siempre se equivocan para el mismo lado o siempre obran para el mismo lado, porque te repito, el 2 por 1 a los genocidas fue esta misma Corte. Claro. Y ahí te das cuenta que cómo funciona este sistema, en el cual la Corte además tiene la capacidad de superintendencia de todo el Poder Judicial. Por eso es el vértice, como bien señaló el presidente de la Nación, de todo este problema. Ahora, le dieron el persaltum a Bertuzzi y Bruglia, una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, pero a mí me aplicaron un 280, claro. Es decir, ni se dignaron mirar la causa. Ahora, en la resolución de la Corte con este 280, ¿entendés que hubo un mensaje político también al gobierno, por lo que escuché? Que no es, no es solo vudú. Mirá, hay 11 presentaciones de los abogados patrocinantes de Cristina Fernández de Kirchner por juicios que ya están en etapa de juicio oral. Ninguna se dignaron resolver. Ninguna se dignaron resolver. Y son cuestiones que me parece que tienen más importancia institucional que el caso de Bruglia y Bertuzzi, ¿no? Sí. Entonces, otra vez, parece que la venda tapa un ojo y el otro no. ¿La solución de esto es política? Cuando digo que la solución es política, tiene que ver con que poco importa mi situación individual, poco importa lo que me pasa a mí, va a ser una anécdota y yo estoy preparado para afrontarla, como estoy preparado para estar muy orgulloso y no arrepentirme de nada de lo que hice, ni como director de ANSES, ni como ministro de Economía, ni como vicepresidente de la Nación, de un proyecto político que siempre defendió a los 40 millones de argentinos, no en forma neutral, por supuesto, más aquellos que más necesitan del Estado. Pero no hay ningún sector social ni económico de la Argentina que el día que Cristina Fernández de Kirchner dijo hasta luego en la Plaza de Mayo, el 9 de diciembre, no estuviera muchísimo mejor que el día que asumió Néstor Kirchner en el año 2003. Entonces, claramente, acá ha habido un sistema de persecución política, con escuchas, con aprietes, con cableados y grabaciones, aún en las cárceles. No hubo Estado de Derecho porque yo no podía hablar con mis abogados. Y ahí hay situaciones familiares, ahí hay un montón de cuestiones que uno habla con sus abogadas y abogados, que, bueno, debieran estar, como dice la Constitución y la ley, ¿no?, a resguardo de, por lo menos, de lo que hizo Mauricio Macri, Germán Garabano, Arribas, Magdalani y la gente que trabajó con ellos, que fue espiar, hacer espionaje, hacer grabaciones ilegales, hacer seguimiento ilegal. Esto sucedió en la Argentina hace apenas un año y estaba institucionalizado porque funcionaba desde el Ministerio de Justicia, donde le pagaban a personas para que dijeran lo que ellos querían, las guionaban, o incluso iban a los tribunales y le decían: si no declarás en contra de la expresidenta, vas preso, y si declarás en contra, te mandamos a tu casa. Amado. Y si a esto alguien lo quiere llamar república, bueno. Una más. Hace horas nada más, Eugenio Raúl Zaffaroni dijo o sugirió que la salida era, por ejemplo, en esa causa, un indulto en la causa Chicone. Te he escuchado hablar alguna vez respecto de eso. Y ustedes, y he escuchado también a Graciana, Peñafort, Alejandro Rúa, tus abogados defensores, referir que no están solicitando un indulto, sino más bien que se vuelva a realizar el juicio.
Mira, este es un tema delicado porque hay muchas presas y presos políticos en la República Argentina. Vos tenés el caso de Milagro Sala, pero también tenés el caso de Julio De Vido, de Ricardo Jaime, lleva 5 años sin tener una condena firme. Tenés el caso de Schiavi, tenés el caso de las compañeras y compañeros de Milagro en Jujuy. Entonces es un tema muy delicado donde hay diversas visiones y diversas posiciones. Yo lo que creo es que desde el punto de vista técnico, yo no soy quien para decir qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer. A lo sumo podría opinar en temas económicos, pero sí me parece que esto requiere una solución porque un país en el cual la principal perseguida política es la vicepresidenta de la Nación, recién electa hace un año, es la principal perseguida política, es una democracia que no tiene destino, es una democracia condicionada, es una democracia tutelada, donde hemos visto a juezas, jueces, fiscales yendo a embajadas a sacarse fotos, hemos ido viendo cómo desde esa embajada decían que venían a arreglar la justicia argentina. Esto en un país que es soberano realmente es inadmisible. Es totalmente inadmisible. Y esta sí, la última. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué esperás que suceda? Vos decías recién estoy preparado para lo que sea, pero digo, desde lo jurídico, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? ¿Ustedes apelaron? ¿Están esperando la resolución? Nosotros vamos a apelar y entiendo que van a ser prestada atención, porque el juez cambió lo que había escrito hace algunos meses, porque sí. Porque sí no, por 2 tapas de Clarín. Pero esta es una situación que sucedió, que es palpable, que es visible. El juez había pedido informes que ni siquiera esperó después de esas 2 tapas. Yo digo, estoy preparado porque, mirá, en Argentina, cuando detenían a alguien, le ponían una campera en la cabeza para que no se vea la cara. A nosotras y nosotros nos iban a buscar para colgarnos como trofeos de casa, en una situación totalmente absurda, que no tiene nada que ver con la democracia y no tiene nada que ver con nuestra conducta, porque a mí cada vez que me llamaron a los tribunales fui, inclusive siendo vicepresidente, a una indagatoria. Y de carácter preventivo también. Ese cívico que armaron, que es grave. Yo te escuchaba hace un rato hablar de las mentiras y de las campañas, y esto también tiene que ver. Mirá, a mí me revocaron también la prisión domiciliaria porque tenían que tapar la extraordinaria ampliación de derechos que fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Tenían que tapar la extraordinaria puesta en funcionamiento nuevamente de la ley de movilidad jubilatoria que sucedió esa misma semana, y tenían que tapar el esfuerzo enorme que está haciendo el gobierno para ser uno de los primeros que tiene la vacuna en el mundo, y el esfuerzo logístico que está haciendo el gobierno para que llegue a todos los rincones del país. Bueno, 3 tapas principales tuve esta semana, por la cuestión de una domiciliaria. Me parece que no tiene la misma relevancia una cosa que la otra, ¿no? Entonces, entendamos lo que está pasando, entendamos que es político, entendamos que el Poder Judicial en gran parte juega como un partido que defiende a las clases oligárquicas, que las cárceles están llenas de pobres, y entendamos que la Corte miró para otro lado con los aumentos de tarifas descomunales, únicos en la historia del mundo, que produjo Mauricio Macri para favorecer a sus amigos, los que tenían las empresas de servicios públicos. La Corte miró para otro lado cuando Argentina se convirtió en el peor país del mundo en cuanto a endeudamiento con el FMI, con Mauricio Macri y Duhovne. La Corte miró para otro lado con lo que hizo Mauricio Macri con las jubilaciones y los salarios. Entonces, la Corte lamentablemente tiene la venda tapando un solo ojo y bueno, esto afecta a todas las argentinas y argentinos. A mí, por supuesto que me afecta, que me afecta. Pero yo al menos puedo decir todas estas cosas y repito, a mí no me van a asustar, no me van a callar, no me van a hacer esconder y ni siquiera me van a sacar la alegría de pelear por las mismas cosas que venimos peleando hace tanto tiempo. Amado Vudú, gracias, como siempre, un abrazo grande. Muchas gracias, Juan, un fuerte abrazo. Hasta